Buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos tratando de resolver problemitas técnicos porque la técnica perfecta aquí que es Mina no está, así que llegará dentro de un ratico. Están con un grupo de jóvenes allá en Orlando, en la Iglesia Bautista del Camino. Estamos agradecidos de que podamos compartir con ustedes, mis queridos hermanos, este culto nocturno de la Iglesia Bautista Sion de Miami Springs. Hoy tuvimos un lindo culto presencial y nos alegra muchísimo de que un buen grupo de hermanos, estaba el templo lleno, está de nuevo ya regresando a la normalidad espiritual. Esta mañana, como estamos en el mes de los niños, pues estábamos hablando de la nueva vida. Los muchachos son como la nueva vida en la sociedad, es la nueva, pero nosotros quisimos pensar mejor en cómo las cosas nuevas que todo el mundo quiere nuevo es una realidad con Cristo, la nueva vida en Cristo, las cosas que son nuevas como las nuevas esperanzas, y también después vimos las nuevas decisiones, los nuevos compromisos que adquiere 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, lo voy a predicar el sermón de la mañana, pueden buscarlo ahí en Facebook y ahí está grabado. En esta noche quiero compartir con ustedes aquí tienen, miren, la familia en las manos de Dios, este es el boletín de esta mañana, muy bonito. En esta noche quiero hablar de los frutos, especialmente de los frutos dignos de arrepentimiento, y como no tengo mi asistente, vamos a ver si podemos ponerle una música, aunque me estaba diciendo mi esposa que cantara yo. Hace años compuse un himno para el centenario bautista de la obra Bautista en Cuba, lo canté en el 1982, junto con el hermano, el pastor Miguel Martínez Mendoza. No estoy muy preparado ahora para cantarlo. Tal vez dentro de un rato puedo conseguirlo, tengo la música por adentro. Es un recordatorio, por ejemplo dice: Cuba en el siglo pasado, en medio de oscuridad, Dios visitóla en su agrado, dándole su voluntad. Alberto Jesús Díaz, el hombre que Dios usó para traer a mi Cristo y su evangelio de amor. Entonces el coro decía: alza cristiano tu voz, con gratitud y fervor, que Dios bendiga a mi patria, que Dios le dé salvación. Con sus palmeras y cañas, con sus ríos y su sol, que Dios bendiga a mi patria, que Dios le dé salvación. Tratamos de hacer un esfuercito, de todas maneras, si queda bien, maravilla, y si queda mal, ustedes no me van a decir nada. Esto me molesta. Esta es la mesa. Ok. Primera estrofa. Cuba en el siglo pasado, en medio de oscuridad, Dios visitó en su abrazo, dándole su voluntad. Alberto Jesús y Díaz, el hombre que Dios usó para traer a mi Cristo y su evangelio de amor. Alza cristiano tu voz, con gratitud y fervor, que Dios bendiga a mi patria, que Dios le dé salvación. Con sus palmeras y cañas, con sus ríos y su sol,
Que Dios bendiga mi patria, que Dios le dé salvación. Que Dios bendiga mi patria, que Dios le dé salvación. Bueno, me motivo cuando yo vine aquí por primera vez y yo cantaba ese himno, había muchos que lloraban porque no tenían ese recuerdo del terruño y el himno. Como el himno trata distintos periodos de la historia bautista en Cuba, lo canté para el centenario, lo compuse para el centenario bautista que fue en 1982. Fue motivo que en el 2019, cuando regresamos, mi esposa y yo, y participamos en la convención, pude volverlo a cantar. Ahora ya con la pantalla, con la partitura, y fue muy emotivo. Para mí me emotivo ver a la convención completa cantando ese himno mío, y es el sentir que hoy tenemos de nuevo. Que Dios bendiga mi patria, que Dios le dé salvación, que ponga su mano de alguna manera con ese poder maravilloso que tiene nuestro Dios, mitigue las penas, los sufrimientos, los dolores, que algunos dicen que son inventados, pero todos nosotros sabemos que son ciertos. Así que no puedo irme a un trabajo social esta noche, pero sí voy a hablar de eso. Sí voy a hablar de los frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que ver con las obras, con las acciones, con lo que decimos que somos y tenemos que ser. Así que voy a tener una palabra de oración, entonces después vamos a seguir. Oramos. Amante Padre, nosotros estamos agradecidos porque nos has dado el conocimiento de Cristo, tu Hijo. Porque en nuestra patria nos diste el conocimiento tuyo a través de tantos hombres y mujeres que vivieron para enseñarnos. Y hay una extraordinaria playa de hombres y de mujeres que a través de toda la historia nuestra como bautistas, por más de 100 años, fueron llevando el Evangelio a los campos y a todas partes, lo mismo en Oriente que en Occidente. Gracias, Padre. Gracias por ellos, que ya están en tu presencia, que han recibido su corona. Y por todos los que todavía estamos predicando tu palabra allá en nuestra patria, aquí, donde quiera que nos has puesto para servir al mundo. Te pedimos que nos perdones esta noche, ayúdanos a organizar nuestro corazón en medio de todos los sentimientos que tenemos encontrados y que podamos dejar una palabra viva a cada uno de nuestros hermanos. Danos tu bendición, confiamos en ti, sabemos que tú eres un Dios bueno, misericordioso, que nos dejará llevar más carga de la que podamos, y que de alguna manera pues nuestra patria va a seguir siendo bendecida por ti, sobre todo en las vidas de aquellos que te aman, que te sirven y que te siguen. Protégelos, ten misericordia de nuestros hermanos pastores que están presos, con su familia, los golpeados, los que están, Señor, en cárceles, en distintos lugares. Ayúdales, Señor, ayúdales. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos hablando en esta noche de los frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros creemos en el poder que Dios tiene. Hay una controversia que se ha generado alrededor del bautismo que tiene que ver con los que dicen que el bautismo es rápido, levantaste la mano, fuiste a la iglesia, la semana que viene te bautizamos y ya está en la lista. Y se invoca para ese tipo de actitudes el avivamiento de Hechos en el capítulo 2, cuando la venida del Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 2,
que en aquel derramamiento espiritual extraordinario de la tercera persona de la Trinidad que vino a la tierra, entonces fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió con lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, hablaron los idiomas de 15 naciones que estaban reunidas allí en Jerusalén, que todos eran judíos convertidos, fieles al judaísmo, que habían venido a celebrar la Pascua y se habían quedado 50 días después de la Pascua a la fiesta de las primicias o la fiesta de Pentecostés. Así que toda aquella gente eran fieles a Jehová, le amaban de corazón, lo único que eran de distintas naciones que convergieron en la fiesta de la Pascua, como muchos venían a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Recuerden que el cordero se tomaba el día 10, empezaba la fiesta, el día 10 se cogía el cordero, se guardaba hasta el día 14, se inmolaba entre las 2 tardes, se comía la Pascua en recordatorio, recordando la salida de Egipto y la libertad. Por eso es, vamos a decir así, la fiesta de independencia. La fiesta de la independencia de hebrea e israelita, que recordaba el día que ellos salieron de la cautividad en Egipto y que la tenían que guardar por todas sus generaciones. Tenía connotaciones religiosas y sociales, estaban bajo el látigo de Egipto. Y entonces Dios llama a Moisés, le dice que su pueblo, Dios ha escuchado el clamor de su pueblo, que había estado en Egipto bendecido desde que José fue llevado cautivo. Después vinieron los 12 hermanos, y entonces Israel se desarrolló en Egipto, pasaron 4 centurias y se convirtió en un pueblo, el pueblo que cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar la tierra prometida, no tenía poder para desalojar la gente y que vivían ahí, todas esas cosas. Así que han pasado ahora. Pero en este último tiempo el faraón no conocía ni la historia de José, ni quién era ese pueblo, y lo puso en trabajo forzado. Así que Israel está en trabajo forzado. Dios levanta a Moisés, manda las plagas, le dice a faraón que lo deje salir, no quieren dejarlo salir, y entonces él tiene que mandar las plagas. La última de las plagas fue el ángel exterminador aquel que pasó aquella noche y que estaba mandado a matar un cordero, y con la sangre del cordero en la puerta, en la entrada de la puerta, entonces el ángel pasaba y no moría nadie. Así que era una cuestión de, si lo haces, no pasa nada. Es como el exceso de velocidad. Si vas a tu velocidad, no pasa nada. Si te pasa, pues te ponen un ticket. Así que esta es la fiesta. Aquella noche fue que Faraón dejó ir a su pueblo, hacia el pueblo de Dios, y se celebra la Pascua. Así que la Pascua tenía que celebrarse por todas las generaciones. Hubo siglos que no se celebró la Pascua. Israel se desperdigó, se alejó de Dios, se dio a los ídolos, se convirtió en idólatra. Y ya en el libro de Reyes y Crónicas vemos cómo fueron objeto de asaltos, y por fin vinieron los asirios y tomaron a las 10 tribus que estaban en Samaria, se las llevaron, quedó solamente Judá y Benjamín en Jerusalén. Pero después, como 100 años más tarde, ya ellos están yendo hacia Babilonia, porque ya había venido el imperio babilónico y ya no había un hombre como Ezequías, ya no había una dignidad. En Israel había perdido su relación con Dios. Vinieron los juicios, fueron llevados cautivos, después Dios los soltó de allí. Después del imperio medo-persa, volvieron a su tierra. Ustedes pueden leer el libro de Esdras y Nehemías, es muy bonito ese regreso, como Dios los amparó y todas estas cosas. Pasaron los siglos y vino el imperio greco-macedonio, después vinieron los sirios, por último vinieron los romanos, y ya estando en el tiempo de los romanos, ya ellos habían recobrado mucho de estas festividades, pero todavía sus corazones no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Había mucha falsedad, mucha mentira. Los líderes religiosos hacían lo que les parecía. Recuérdense que el Señor Jesucristo fue al templo un día y viró todas las mesas. El templo se había convertido en un mercado. No era la santidad que el templo tenía según lo que Dios creó y como les enseñó. Y el Señor Jesucristo entonces dice aquellas
palabras extraordinarias que fueron: mi casa, casa de oración será llamada, a vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, y se vendían palomas. Aquello era como una, no sé, como una plaza. Y estas cosas había que rectificarlas. Jesús viene en un momento en que el pueblo está bajo la bota romana. Por cierto, le quedaba poco ya para ser destruido o para ser diseminados, porque ya en los años 33 estaba quedándole unos 40 años, porque en el año 70 o quizás 37, en el año 70 de nuestra era, las huestes romanas vinieron, arrasaron Jerusalén, arrasaron, destruyeron el templo, acabaron, y los cristianos se salvaron, porque ya se recuerdan que en el libro de los Hechos, que estamos dándolo los miércoles, ya estamos terminando ahora el libro de los Hechos el próximo miércoles, se movió la predicación de Jerusalén, de Palestina, se movió hacia Antioquía, y de Antioquía se movió a todo lo que era el occidente del mundo greco-romano, por ahí para Asia Menor, Europa, y llegó hasta España y llegó a nosotros. Así que Dios sabía las cosas y las preparó. Pero vamos al día de Pentecostés. En el día de Pentecostés había una serie de naciones que habían recibido el judaísmo, y había grupos de judíos, y vienen a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Y 50 días después de la Pascua, por eso se llama Pentecostés, Pente es 5, Kostakis es decena en griego, 5 decenas después de la Pascua se celebraba la fiesta de Pentecostés. Y esa fiesta de Pentecostés el Señor les había prometido a ellos 10 días antes, 40 días después de la Pascua. El Señor estuvo con ellos, ascendió a los cielos, y en ese día de la ascensión, Hechos capítulo 1, el Señor les promete la venida del Espíritu Santo, la promesa que ellos tenían que estar esperando en oración. Y efectivamente el día de Pentecostés, cuando inesperadamente no solamente fue las primicias que ellos daban al Señor, sino fue las primicias del mundo para Dios. Entonces se derramó el Espíritu Santo, aquella gente conocieron el Evangelio, pero ya los que estaban allí reunidos habían dejado sus tierras lejísimas y habían venido. Eran gente al estilo de José, de Jacob, eran judíos de corazón que amaban a Jehová por encima de todas las cosas, que no se aplatanaban ante Roma, y esas gentes fueron los que se les predicó el Evangelio. Así que el bautismo no fue un bautismo temprano, fue un bautismo que lo que hizo fue confirmarlos como pueblo de Dios, y aparte de eso poner el Espíritu Santo dentro de ellos para comenzar una cosa diferente que ni ellos sabían que estaba comenzando, que se llama la Iglesia de Jesucristo. Así que esto es muy diferente. Que yo llegue a un país cualquiera con un grupo de pastores, le predique el Evangelio, la gente del barrio, ¿saben? Llegan allí, algunos tienen 2 esposas, el otro es vendedor de droga, el otro le da golpe a la mujer, pero estaban reunidos ese día allí, y ante la predicación del Evangelio levantaron la mano, y algunos que levantan la mano, como diría mi hermano, mi pastor querido Nemesio García, decía, algunos levantan la mano, decía chicos, algunos levantan la mano y después levantan el pie. Es verdad, ustedes los conocen, que levantan la mano en una campaña y después se pierden. Si usted los bautiza al día siguiente de levantar la mano, pues va a ser un miembro que desapareció. Y los que creemos en la instrucción del candidato antes del bautismo, nos estamos basando en lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, cuando está mandando la gran comisión. Dice: ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñarles no es empezar, no es catecumenizarlos, no. El hacer discípulos es uno que se sienta delante de un maestro. Eso es un discípulo. Un discípulo es alguien que toma clases, si no, no es discípulo. Así que el plan es contactarlos, discipularlos, bautizarlos y después seguir enseñando cosas.
Pero a la hora de bautizarlos, aprendimos esta técnica del Señor Jesucristo. En Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso se lo dijo a su pueblo. Ellos se recuerdan que cuando Juan el Bautista salió predicando allí en el río Jordán, en realidad mucha gente salió y muchos se bautizaron con ese bautismo de arrepentimiento. Era como que estaban compungidos por los pecados de la nación. Y cómo no, yo creo que la gran mayoría eran sinceros. Pero habían algunos que eran de los fariseos, de los hipócritas y todas estas cosas que se bautizaban también por el que dirán, si este hombre es un profeta, como parecía Juan, y estaba bautizando, pues el pueblo me tiene que ver a mí también metido en esto, porque si no me ven a mí, ¿qué van a pensar? Y el Señor Jesucristo les dijo, generación de víboras, están tratando de huir de la ira venidera. Y entonces está este versículo que también se repite en Lucas 3:8, porque casualmente Mateo 3:8, Lucas 3:8. Dice Lucas 3:8, ya lo que dice Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Hijos de Abraham eran todos ellos. Es como, digamos, no sé, hijo de Cuba, hijo de Perico o hijo de Bauta, descendiente del patriarca que se llamaba así. Pero todos sabemos que esa descendencia no ha sido siempre toda del mismo bando. No ha sido así. Esa es la razón porque lo que decía el libro de Samuel Paján, que decía sobre los profetas de Israel. ¿Qué libro, mis hermanos? Los profetas de Israel. Decía, el libro dice, básicamente uno de los libros del curso del Southwestern, que los profetas eran más fieles que los sacerdotes. Él dice, ay, pero ¿cómo es posible? Sacerdote, el que presentaba las ofrendas delante de Dios, tenía que ser santo santísimo. El sacerdocio era hereditario y el profeta era escogido por Dios. Dios escogía al profeta conforme a su conocimiento que tenía de sí, de él. Pero el sacerdocio era hereditario. Ahí tenemos a Nadab y Abiú, tenemos a los hijos de Samuel, Omnifines, tenemos gente que llegaron al sacerdocio pero no tenían el carácter de santidad del sacerdocio. Así que sí, podían ser hijos de Israel, podían ser descendientes de Abraham, pero la palabra de Dios dice, el Evangelio de Juan dice que en Juan 1, versículo 10, dice que el mundo había sido hecho por él, en el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, que es la salvación de todos nosotros, y los suyos, su pueblo, no le recibieron. Por eso entonces viene el 12, Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta potestad de ser hechos hijos de Dios es lo que se llama la doctrina de la adopción. Yo no he oído decir a alguna persona, aquí están los hijos, mira, había una cantidad de criaturas, de hijos de Dios ahí, ¿no? Somos todos hijos de Dios, no somos todos hijos de Dios. Hijos de Dios son los que llegan a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así lo estableció el Señor. Son criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero algunas criaturas sin vergüenza y otras somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso a hijos se llega. Sencillamente es de gratis, cualquiera que llene estos parámetros, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que estamos viendo ahora en Hechos de los Apóstoles un derramamiento espiritual que penetra más adentro y pone a Dios dentro de los corazones de aquellos que eran seguidores de Jehová
para ahora convertirlos en iglesia del Señor Jesucristo. Hombres salvados por la gracia y no por la ley, hombres llenos del Espíritu de Dios, que después fueron a predicar el Evangelio en los lugares donde ellos estaban. Así que no estamos hablando de un perico cualquiera, perdón, no sé si algún perico lo está escuchando, de una persona cualquiera que levantó la mano y pienso que lo tengo que bautizar porque Hechos dice así. No es cierto. Los sujetos del bautismo de Hechos capítulo 2 eran muy especiales, especialísimos. Eran lo mejor del judaísmo. ¿Por qué es lo mejor? Haga la prueba. De la ofrenda para el final del culto. Es decir, en vez de recoger la ofrenda de los diáconos, después de cantar el coro, el himno y después predicar, no diga, mire, hoy vamos a hacerle otra cosa. La ofrenda no la vamos a recoger hoy. Si alguno quiere ofrendar, después que termine el culto y que después se salude todo el mundo y se coman el pancito, aquí va a estar el plato, la ofrenda, ni los diáconos no van a pasar ni nada. Usted pasa y la deja ahí. Claro, va a haber un grupo que sí van a hacerlo porque tienen corazón dispuesto, pero no deja de haber siempre alguna persona que le dice, un peso, una cosita especial ahí. Y siempre hay gente, tú sabes, que lo hace por el que dirán y porque me están viendo y porque estoy pasando el plato. Siempre va a existir en el pasado, en el presente, en el futuro, que gracias a Dios no es así en sentido general, y mucho menos en este tiempo de pandemia. Las iglesias se han sostenido sin tener cultos, gracias a los celes, al envío de cheques y a la fidelidad de nuestros hermanos para cooperar con la iglesia y con todo su plan. Así que traten de ubicarse. No es cualquier persona que levante la mano, que diga que aceptó a Jesucristo. Es más, mire, le voy a decir como predicador, yo he oído algunas campañas de evangelismo que no se habla de la sangre de Cristo. Me recuerdo una vez un pastor de mis compañeros, de mis profesores en el seminario, que había un muchacho que le preguntó al pastor, porque el pastor lo invitó, un estudiante, para que tuviera un mensaje de evangelismo en su iglesia, y el estudiante le preguntó al pastor, pastor, ¿qué quiere que predique? Y el pastor viejo le dijo, mija, predica lo que Dios te dé, predica la palabra, pero que tenga sangre. ¿Cómo? Sí. Si vas a predicar evangelismo, predica algo que tenga sangre. Y entonces le explicó que era la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo pecado. ¿Ustedes no han oído nunca un mensaje de salvación, un mensaje de evangelio sin sangre, sin cruz, sin muerte? De lo que Cristo bueno que era, que Él sanaba, que el Señor Jesucristo era buena persona, que hacía milagros extraordinarios, y después te invitan a recibir a ese Cristo. ¿Para qué yo tengo que recibirlo? No me han dicho que Él murió por mí en la cruz. No me han dicho que Él ha pagado mis pecados en la cruz del Calvario. Eso también es un mensaje para una persona ya convertida. Pero para una persona que no conoce el Evangelio, tiene que saber lo del pecado universal, tiene que saber que todos los hombres son pecadores porque el pecado pasó a todos, tiene que saber de que el pecado deja una deuda para con Dios, que hay un juicio en el cual Dios traerá toda obra a juicio. Debe saber que el pecado no lo podemos pagar nosotros mismos porque la paga del pecado es muerte, no tiene otra solución, no lo podemos pagar con dinero. Debe de saber que Cristo pagó nuestros pecados con su propia sangre en la cruz, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y como sacerdote que presentó su propia sangre delante de Dios. Y debe de saber que si yo lo acepto como mi Salvador, lo hago el Salvador de mi vida y acepto esa sangre, Él me perdona. Es un sermón de evangelismo. Y me dirán, bueno, pero hay otro. No hay otro. Usted podrá usar otros pasajes, pero por una manera o por la otra, esa persona tiene que saber que es pecador, que está condenado, que no tiene manera de salvarse por sus buenas obras ni por ninguna cosa, que Jesucristo murió por él en la cruz, que si lo acepta, Cristo le perdona y que lo acepte. No lo deje ahí porque ahí todavía no ha hecho una decisión. Ahí es como el médico que le dice, te hace falta tomar estas pastillas cada 8 horas, pero no lo ha tomado.
Tiene que tomar después. Así que entienden eso, qué cosa es un mensaje de evangelismo. Y bueno, si hay algún predicador escuchando, pues trate de ubicarse. Si quieren, lean libros de evangelismo personal, de evangelismo de grupo, y van a estar de acuerdo conmigo de que sin sangre no hay redención, porque la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Volviendo, esta gente eran lo mejor de lo mejor, y cuando el Espíritu Santo entró en su corazón, porque el mensaje que oyeron, un mensaje bíblico que traía al Mesías Salvador al corazón de ellos, y ellos lo aceptaron, ya, era lo último que les faltaba para ser bautizados. No es que empezaron ahí, no, ellos no empezaron ahí, esa era la última clase antes del bautismo, fue la comprensión de que Jesús era el Mesías prometido por los profetas. Hay gente que ha recibido clase de congregado y quizá algún pastor se le olvidó decirle, hablarle del Mesías, de las promesas del Mesías y todas estas cosas, pudiera ser. Algunos entienden que lo que tiene que hablar es del pecado, de la solución del pecado, del poder del pecado, del poder de la sangre de Cristo, y ya, aceptan y serán salvos. Y es cierto. Así que vamos a estar claros. Y una de las cosas que se pide hoy para poder bautizar a una persona, por lo menos es lo que he hecho yo siempre, es basarme en todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Claro, a algunos se le puede ir, tú sabes, un gazapo. Pero normalmente si una persona nace de nuevo, usted se da cuenta, la familia se da cuenta, el barrio se da cuenta, el pueblo se da cuenta. Me recuerdo de una muchacha que era de Anjá y que empezó a ir a la iglesia, se convirtió, y un día una maestra del pueblo me dijo, pastor, ¿qué le hicieron ustedes a fulana? Yo no le hemos hecho nada. Si fulana es otra, fulana cambió. Eso me dijeron también de un muchacho que llegó a ser director de evangelismo de la iglesia de Capamoní. Y lo conocí en el pueblo, era un rubiroso de esto. Y un día, cuando él se convirtió, él dejó todo aquello y cambió y volvió con su esposa, en fin. Después decían eso. Ustedes lo cambiaron, nosotros lo cambiamos. Quien cambia aquí es Jesucristo. Cristo es el que transforma el corazón humano. Si alguno está en Cristo, que el texto de la mañana, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero estamos hablando de frutos. Los frutos dignos de arrepentimiento son los frutos que dignifican a Dios. Usted no puede ser un árbol de Dios y dar frutos ácidos. Aquí tengo una pila de esto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto los conoceréis. Mateo 7:20. Así que usted podrá gritar, usted va y canta en el coro, usted va y predica, usted podrá hacer lo que quiera, pero si sus frutos de su vida, su repercusión de vida es mala, lo más probable es que o tiene un trastorno muy grande, pero yo no levanto la mano para decir que es cristiano. No importa lo que haga, lo importante es lo que es. Y los frutos son los que dicen lo que es. Vamos a ver si estamos claros. Usted ve una mata digo yo, de la manera que decíamos de un árbol, ¿no? Usted ve un árbol. El árbol, el tallo, usted sabe, hay una diferencia entre el tallo de aguacate y el tallo de mango. El mango tiene una cascarita. Usted ve un árbol, sigue mirándolo para arriba, y ya están las ramas, y dado de las ramas hay unos aguacates. ¿Ok? Y entonces me preguntan a mí, y le digo, ¿y este árbol qué cosa es? Yo miro, veo un aguacate y digo, bueno, esto parece un árbol de aguacate, esto es un árbol de aguacate. Sí, pero el tallo no es de aguacate. O sea, lo que le da el nombre al árbol son los frutos que tiene. Valle es una variedad diferente de aguacate que tiene un tallo distinto, injerto, lo que sea. Lo que va a ser muy difícil que usted me convenza de que es un árbol de mango. Árbol de mango que da aguacate. Eso no se lo va a tragar nadie y usted va a perder su tiempo tratando de argumentar, puede buscar lo que quiera,
porque por su fruto, por el fruto, dice la Biblia, por el fruto se conoce el árbol. Así que trate de hilar fino su vida, porque la gente, aparte de lo que usted predica, le van a estar mirando a usted. Está la teoría y está la práctica. En el pasaje de Mateo capítulo 7, 26 al 28, el Señor Jesucristo lo dice de esta manera: cualquiera que me oiga estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que es un edificio. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Porque parecía que estaba bien fundada, pero estaba mal fundada. Una casa mal fundada, se la llevó el viento, se la llevó el río. Un cristiano que no esté fundado, vamos a no decir la palabra de Dios, está bien, sobre el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu está en él y da testimonio de los frutos en su vida. Dice 2 Corintios 9:10 que el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Los frutos se van a ver desde lejos. En el patio de mi casa, que era particular, allá en Camajuaní, cuando vivía en Camajuaní, vivíamos en Arroyo Apolo, había una pila de matas, árboles, había de guayaba, había muchísimas de plátano. Nosotros sembramos como 150 matas de plátano, de chirimoya, de limones. El hermano Juan Reyes me ayudó a sembrar aquellas matas, aquellos árboles de plátano de distintas variedades. Las mujeres allí no tenían hambre porque pasaban y se llevaban racimitos y todo el mundo tenía, en un tiempo difícil, todo el mundo tenía plátano en abundancia. También había gandules, había una serie de cositas. Una vez que sembramos yuca. Pero lo cierto es que los muchachos del barrio de atrás, que se llamaba La Corea, ya ustedes saben, brincaban por la cerca y se subían a las matas, le tiraban piedras. Detrás de nosotros, pegado a la mata de mango, vivía Adriel Oliva, mi querido hermano diácono, director de los diáconos de la iglesia nuestra. Estás ahí, ¿no? Vivía atrás de mi casa, éramos vecinos, me llevamos muy bien. Pero sabe que a veces por cuenta de mi mata le tiraban piedras y también iban para su casa, que yo era un lío de la gente que vivía detrás de nosotros, de él y de mí. Pero ¿saben qué? Que eso solamente en el tiempo de los mangos. Claro, después venían por los plátanos y todo lo demás. Pero nadie va a una mata de mango a tirarle piedra a las hojas, no sé que esté loco o un muchacho que no tiene nada que hacer, sin mango. Porque lo que llama la atención de la mata de mango son los mangos. Tiempo que no hay mango, todo el mundo lejos de la mata. Tiempo de mango, eso es bueno hasta cierto punto. Es bueno de que los frutos de tu vida sean apetecibles por la gente que te ve. Pueden decir, este es un muchacho honesto, una muchacha honesta, una buena persona, es inteligente, sin pero. Si después le disparan un pero, después de todas esas cosas, usted sabe que ya lo otro es malo. Está bien que le rompieron ventanas. Está diciendo Adrián ahora mismo ahí, que le rompieron muchas ventanas. Yo soy testimonio de eso. De las piedras que le tumbaban para tirarle a los mangos, a veces le daban a los mangos y otras veces seguían hasta la ventana de allí. Entonces, lo que quiero es que ustedes se den cuenta de que la vida nuestra la adornan los frutos que da no la iglesia, ni siquiera la crianza. Los frutos los da el Espíritu Santo. Así que llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, dice Filipenses 1:11. Ahora, si buscan conmigo Gálatas capítulo 5, van a encontrar ese tremendísimo pasaje donde el apóstol Pablo nos habla del fruto del Espíritu.
En 1 Corintios capítulo 13 está el famoso salmo del amor que está ahí, está la preeminencia del amor, que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Pero aquí es una virtud. Pero cuando usted va a Gálatas, en el capítulo 5, habla del fruto del Espíritu y el fruto de la carne. No se le llama fruto exactamente para diferenciar un fruto de algo que es malo. Dice así: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estoy leyéndole Gálatas capítulo 5, versículo 16. Porque el deseo de la carne, la pecaminosidad que hay en nosotros, es contra el Espíritu. Ese Espíritu está con mayúscula, está hablándose del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. El Espíritu Santo, tú levantas la mano, levantas el corazón, le dices al Señor: yo te amo, yo quiero que me perdones, te he visto en la cruz por mí, y yo, Padre, te doy gracias por mandar a Jesucristo, y yo lo acepto como mi Señor y Salvador. Creo en la conversión. Creo sin campaña, sin música, sin pasar al frente, yo lo creo. He visto muchas personas en evangelismo personal, así, recibir a Jesucristo, orar por ellos y ser fieles toda la vida. Fieles, fieles, fieles. Porque de verdad aceptaron a Jesús como Salvador. Así que el Espíritu entró en sus vidas y empezó a producir frutos, como si se convirtió en un árbol. Hasta ahora era de pino. Entonces dice que ahora hay una guerra interna. El Espíritu trata de cambiarlo todo, limpiarlo todo, ponerlo bonito. Y las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas parecidas. Esa es la Q en LDGTB, Q y cosas parecidas. Entonces, lo que estamos viendo es que el Espíritu está en contra de todo esto. Esto es la vida oscura cuando yo no tenía la luz de Cristo en mi corazón, cuando yo era esclavo. Estaba recordándole hoy que le prediqué el día 4 de julio, prediqué un sermón, lo pueden buscar ahí en Facebook, ahí están todos, sobre la verdadera libertad. La verdadera libertad, el Señor Jesucristo le dice a los judíos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fue el Señor Jesucristo que dio esa frase, no fue Martín, ni fue José de la Luz y Caballero, fue Jesús que le dijo a los judíos: conoceréis la verdad os hará libre. Y ellos, que como muchos otros no quieren ver la verdad, que se le enseñen en un video, dijeron: nosotros no somos esclavos de nadie, nunca hemos sido esclavos de nadie, pues ¿por qué vamos a ser libres? ¿Cómo vamos a ser libres? Y la verdad histórica era que nunca habían sido libres, siempre había habido un imperio, alguien que los estaba dominando. Los egipcios, los egipcios, los asirios, los babilonios, los medo-persas, los griegos, los sirios, los romanos. Siempre hubo alguien que le tenía puesta la bota encima. Que eso te debe de servir también de por qué razón a ellos los extranjeros no les caiga muy bien. Y también te debe de sacar en el corazón, sentir un poco de solidaridad. Es muy fácil condenar a alguien: bacanera, esta gente. Oye, los mataron, los masacraron. Hitler mató 6 millones de judíos. Y nosotros que sabemos lo que es la solidaridad, y que algunos cuando estamos sufriendo miran para otro lado porque no quieren ver lo que no quieren ver, y dicen que no está pasando nada, deberíamos saber lo que es la solidaridad, porque ellos, sí, vamos a suponer de que quizás no tienen el Evangelio como nosotros, quizás son enemigos en cuanto al Evangelio, pero son muy amados por Dios. Y deberíamos sentir un poco de solidaridad de todos los cristianos.
verdad, fueron cabezones, se dejaron comprar, muchos vendieron su primogenitura, trabajaron para los poderosos. Cuando llegó el Señor Jesucristo no lo recibieron, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Gritaron a Pilato que les dieran homicida, y cuando él quería soltar a Barrabás, ellos querían que crucificaran a Jesús. Quería soltar a Jesús. Y ellos decían, no, a Barrabás no lo suelte, no suelte a Jesús, suelta a Barrabás, a este a la cruz. Y eso está todavía en los oídos de Dios. Y ellos sufrieron muchos tiempos, siglos, por esa actitud con Cristo, pero muchos se han convertido. En Israel hay muchas iglesias bautistas, muchas iglesias cristianas evangélicas. También hay mucho ateísmo, muchísima gente que no creen en nada. Hay de todo, una ciudad cosmopolita moderna. Ahora lo que me interesa es que ustedes vean que el Espíritu Santo en el corazón echa fuera estas cosas que son las obras de la carne, por lo menos lucha con ellas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas que se parezcan. Esta era la vida antes de Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo. Así que, después de Cristo, y dice Pablo, los que practican estas cosas, es decir, que las hacen constantemente, no heredarán el reino de Dios. Cuidado con esto, hay algunas aquí que las puedes hacer tú, o quizás yo. De la lista, bueno, miren, en el 20, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y hasta herejías. Tal vez envidian, no llega a homicidio, pero esa envidia, que bueno está el carro de fulanito, que tuviera uno igual. Así que hay sentimientos de esta carne que tienen que hilar fino cada hijo de Dios, porque enemistades lo puede tener cualquiera, hay pleitos, celos, iras y contiendas y disensiones, que son obras de la carne. Eso no te vayas a creer que está totalmente lejos de nosotros. Hay cristianos que todavía son un poco carnales, que tienen estas cositas, y menos mal que son estas chiquitas. Pero los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es fuerte. ¿Qué quiere decir practicar y qué diferencia hay entre jugar pelota y practicar pelota? Jugar, pasaste, estaban jugando pelota, yo quiero jugar pelota ahí, pues jugaste pelota y te fuiste por tu casa y después jugabas ping-pong y voleibol. Pero el que practica pelota anda con los spikes, tiene sus bates, tiene el trajecito cada rato, siempre tiene un chance, está y practicando pelota, practicando una cosa que usted la hace constantemente. Bueno, los que son de Cristo no pueden vivir practicando esto. Como aquella mujer que decía, le dijo al pastor que quería quedarse orando un rato después de terminar el culto. Perfecto, sí, cómo no, quédate ahí. Y entonces empezaba a orar, Señor, yo soy la más mala de todos. Señor, mira que estoy lleno de maldad, de pecado. A la semana siguiente, Señor, yo soy la más llena de pecado, la más mala, la más miserable de todos los seres humanos. ¿Sabes? Tercera semana, Señor, yo soy la más mala. Entonces el pastor le dice, hermana, quiero hablar contigo. De verdad que tú te sientes tan miserable, tan mala. Y es que el Señor no puede tener victorias en tu vida, no hay algo que puedas dejar y ir adelantando y mejorando y creciendo un poco en la gracia y en la luz de Cristo en tu vida, el poder del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo vas a ser la peor de los pecadores? En algún momento estás levantándote, Señor, tú sabes que estoy lleno de falta, pero estamos luchando porque quiero dar frutos dignos de arrepentimiento, porque eso no es una blasfemia contra el Señor. ¿Cómo va a haber un cristiano tan sinvergüenza y tan malo y tan miserable? No. Está bien que usted no se sienta, vanidoso. Está bien que usted no se sienta perfecto, porque perfecto no lo somos. Pero es bueno que usted se sienta y mire atrás y se dé cuenta de los logros que Dios ha hecho en su vida. Y si usted va a ver los cambios que hizo Dios en su vida, que va a dar gracias a Dios y al Espíritu Santo, no hay nada de que gloriarnos, no lo hice yo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice la Escritura.
Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si fuera tuyo, verdad? Estamos llenos de bendiciones, mi hermano, llenos de bendiciones. Cuando miramos atrás y tenemos buena memoria y vemos dónde estábamos cuando nacimos en Cristo, es un canto de alabanza lo que te sale del corazón, porque estábamos perdidos en el llano y posiblemente cuando empezamos a entrar en la iglesia y a visitar la iglesia, es posible que nos hayan bautizado todavía, no te digo que no, con los ariques y después de todo eso, para acá, tu vida saltó y hoy en día debe ser otra cosa. Si estás embarrado ahora en una marcha atrás, estás quitándole la gloria al Espíritu que un día te rescató, te selló. Así que en medio de la calle de la ciudad, uno del otro lado del río, estaba el árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Algún día tendremos los frutos del árbol, aquella de la vida que era para siempre, lo tendremos a nuestro servicio. Hoy es lo que tenemos el Espíritu Santo. Y en el 22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Contra estas cosas la ley no tiene nada que decir. La ley no puede luchar contra esto. Así que lo que quiero es que ustedes se den cuenta que cuando ustedes analicen esto, ustedes lo van a encontrar en ustedes. Puede ser que alguno no sea tan manso, ¿eh? Y se le vaya las clavijas y grite y eso. Puede ser que la benignidad te falle alguna vez y mires a alguien con malos ojos y tú dices, ¿será o no será? Este tipo está raro. ¿Será que hay algunas maneras que tienes que amar a una persona y te pones a mirarle los defectos y se te enreda la pista con el amor? ¿Será que el gozo en algún momento de la vida dejas de ver todo lo bueno por lo que hay que alabar a Dios y te pones a pensar en todo lo que te falta en vez de todo lo que tienes? Yo lo miro así, la alegría necesita una serie de entornos para ser alegre. Pero el gozo no, el gozo viene del alma, el gozo sale del Espíritu, el gozo del Señor que es vuestra fortaleza. Es un fruto del Espíritu Santo. Así que dígame por qué razón el apóstol Pablo tiene que cantar con las espaldas llenas de latigazos, metido en un calabozo oscuro, lleno de bichos raros, con dolores en las espaldas, injustamente allí por predicar el evangelio. No había hecho nada, no era ni siquiera un opositor del gobierno romano, era sencillamente un predicador del evangelio, y lo tiraron ahí los magistrados porque le estaba echando a perder el negocio. Era un problema de negocio, de business. Aquella muchacha adivinadora, se recuerda ahí en Filipo, y habían algunos que ganaban dinerito con ella, con la bolita de cristal o con lo que sea, leyendo la mano, aquella adivinadora, que por cierto no era de mentirita, era de verdad, era la adivinadora de verdad, de un espíritu raro. Entonces él está sufriendo injustamente, le duelen las heridas, y en vez de vociferar, y en vez de decirle, te voy a partir la vida si salgo de aquí con mis abogados, porque yo soy un descendiente romano, bla, 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 se pone a cantar, y están cantando. Él y Silas, y los presos les oían. Toda esta historia tiene una parte oculta, que yo no la sé, Dios la sabe, algún día en el cielo cantaremos por siempre, porque había gente en esa cárcel que quería Dios que Pablo llegara ahí. Yo no sé quiénes eran, pero ahí se predicó el evangelio. Ahí la gente oyeron el gozo que da Cristo. Ahí la gente vieron el poder de Dios que abrió la cárcel aquella. Ahí la gente vio el poder del evangelio que convirtió al carcelero. Y hubo gente que toda su vida, hasta que se murieron, le dijeron a los hijos, a los nietos y a los bisnietos lo que habían vivido ellos cuando un día estaban presos con un preso llamado Saulo de Tarso, y después supieron que se llamaba el apóstol Pablo. Y si llegaron a saber que era porque Jesucristo, el Salvador, el Señor del mundo, había venido a la tierra y ellos eran adoradores, yo me hubiera hecho cristiano, ¿sabes? Aunque no apareciera en la historia.
y así hay mucho. Usted tiene que leer entre líneas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que estos frutos son frutos dignos de arrepentimiento. Y vamos a suponer que usted no esté lleno del Espíritu Santo. No es tan fácil. Ser lleno del Espíritu era un ideal. El apóstol Pablo se lo decía, ser lleno del Espíritu, de los Efesios. Ser lleno, como un ideal. Tiene que luchar. La palabra de Dios es la que está en juego aquí. ¿A quien dice? Yo oro mucho, pastor. La oración no es el problema. Yo soy gente de oración. Pero si usted es negligente con la Biblia, aunque usted ore mucho, usted no va a poder crecer. Porque la oración suya es lo que usted sabe. Pero la Biblia es lo que sabe Dios. Y a usted lo que necesita es lo que Dios dice, no lo que usted dice. Así que la oración es muy buena, pero no es superior que la palabra de Dios, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencias de los santificados. Usted no le puede decir a un inconverso que ore. Mira, tú estás lejos de Dios, pero ora y pídele a Dios que te acerque a Dios. No, predica el Evangelio, dale un Nuevo Testamento, dale un tratado donde se les diga, donde Dios les dice que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, que Dios le perdona. Eso es lo que salva, lo que Dios dice. Así que si usted es de los que habla todo el tiempo de la oración, te felicito. Pero debes de hablar también con la palabra en la mano. Debe ser el hombre de la Biblia, la mujer de la Biblia, que diga, mira, esta siempre anda con una Biblia, debe ser de una iglesia. La Biblia, la palabra de Dios, que tiene poder para sobreedificarnos. Así que la técnica de los enemigos de Israel en aquella época, dice que la mano de Madián lo que hacían era que venían, cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, los amalecitas, los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban, acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban qué comer. En Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Oye, zumba esto. Hay que tener chata en la vena para que alguien venga y después que yo siembre mis maticas y mis frijoles y ya estén ya para cogerlos, venga alguien y con una hueste, una horda, me lo desbarata todo hasta la próxima cosecha. ¿Verdad que hay que tener sangre de horchata para no ponerse molesto? Así que, entonces lo que quiero terminar diciéndote, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y aunque es cierto que eso no es de la noche a la mañana, aunque hay algunos que se le ve más rápido, el nueva criatura es una promesa genuina, porque no lo hace el hombre. No es que el hombre decide aceptar a Cristo y cuando acepte a Cristo, tú le dices, mira, ya tú aceptaste a Cristo, ahora tienes que hacer esto y 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 esto. Yo creo que eso es un error. Yo lo que creo que lo único que tiene que hacer es leer la palabra, obedecerla y enseñarle con la palabra, bueno, quizás sus problemas más graves, los más cercanos al incumplimiento de la palabra de Dios, y darle la palabra que tiene poder. Fíjense que la palabra tiene poder para sobreedificarnos. Ella tiene poder en sí. Por eso yo creo mucho en la voluntad humana. Creo mucho en lo que el hombre hace o deja de hacer. Dice, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, no en honores. Ay, Señor, dale fe a fulanito. Dale un tratado, chico. Dale un Nuevo Testamento. ¿Ok? La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, hay que difundir la Biblia. Queridos hermanos, hay que difundir la palabra. Hay que enseñarle que Jesucristo murió en la cruz. Hay miles de textos. Y cuando usted le enseña la palabra y le dé un Nuevo Testamento, no le dé la Biblia. Yo soy de los que no doy Biblia. Yo creo que hay que darle un Nuevo Testamento para que la persona se relacione con Jesucristo y la obra de Cristo primero, y ya después tendrá tiempo para saber todo lo demás. Pero la sangre de Jesucristo es la que le limpia de todo pecado. Y si una persona viene a un policlínico o un hospital y está echando sangre, tiene que pasar por ahí para adentro. Eso, la sangre es primero. Así que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y produce el Espíritu, produce los frutos dignos de arrepentimiento. Mi hermano, si eres como aquel hermano que un día me dijo, pastor, me siento vacío, estoy frío, he perdido todo mi entusiasmo, estoy en el piso, ¿qué tengo que hacer?
Le dije, ¿qué? ¿Y tu vida de oración? Me dice, no, yo sigo orando. Pero eso es lo malo, que oro y sigo en el piso. ¿Y tu vida de lectura en la Biblia? No, eso sí está en el piso. La Biblia no sé ni por dónde anda. Ahí tienes la razón. La razón no vas a dejar de orar, tú vas siempre a orar, pero empiezas a dejar de leer la Biblia. Desempolva tu Biblia, ponla cerca de tu cama, ten un programa para leer la Biblia, tómala en serio, coge el Nuevo Testamento, te recomiendo que cojas el libro de Juan, el Evangelio de Juan, empieces en Juan capítulo 1 hasta que termine allá el Nuevo Testamento, o Mateo hasta Apocalipsis, después ya empieza en Génesis. Que Dios le bendiga, mi hermano. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de ser un hijo de Dios, frutos dignos de ser una nueva criatura. El mundo tiene que ver en nosotros a Cristo, tiene que ver en ti a Jesús. No solamente que tú le digas, soy de Cristo, que el mundo lo vea. Porque si lo ven, entonces se cumplirá aquel himno antiguo que decía, que en mí puedan ver a Jesús. Que en mí puedan ver a Jesús. ¿Cómo dice? Contando la historia de su grande amor. Que en mí puedan ver a Jesús. Amados, oramos. Señor, gracias porque Jesucristo nos dio una nueva vida. Gracias porque el Espíritu Santo nos selló y ha derramado sus frutos maravillosos en nosotros. Ayúdanos a poder andar en esos frutos, alimentar esa vida espiritual del Espíritu con tu palabra, con la oración, con el servicio, con la obediencia, con la mayordomía cristiana, y todo esto para poder crecer y poder ser usados por ti. Danos tu bendición, bendice a los que están escuchando, consuela a nuestros hermanos tristes, visita a aquellos que están sufriendo, nuestros hermanos que tienen problemas, que nos oyen desde Cuba. Te pedimos que en esta hora tú les des tu bendición, esa que nosotros quisiéramos dar y no podemos. Extiende tu mano, tócales y bendíceles. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.